el objetivo del enemigo y de los demonios es llevarlo al pecado. Es decir, ellos nos seducen para nosotros pecar. Por eso dije que la masturbación no es un demonio, es una obra de la carne. Igualmente el ver pornografía es una obra de la carne. Usted la ve porque usted quiere. Es decir, usted cede a la pornografía porque usted quiere, aunque los demonios te incitan. Por eso es una obra de la carne. Su carne es que va a pecar. Entonces muchas veces nos justificamos y decimos: el diablo me engañó, como lo hizo Adán y Eva. Sueños provocados por demonios. Este es el tema de este contenido que vamos a tratar en el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña que debemos de apartarnos de toda inmundicia y vivir una vida en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero el apóstol Pablo cita en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, hablando acerca de una ley que se levanta contra la ley de su mente y lo quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Es decir, Pablo está viendo que él quería agradar a Dios, pero veía una ley en sus miembros que se rebelaban contra la ley de Dios. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pero tampoco la entienden porque para él son locura. El apóstol Pablo habla incluso en el libro de Efesios capítulo 4, verso 22. Dice: despojaos del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Pablo entendió que esta carne está viciada conforme a los deseos engañosos. Por eso vienen sueños eróticos, sueños diabólicos que muchas veces nos visitan en la noche. Ahora, vamos a explicar esto. Pablo luego también cita en el libro de los Romanos, capítulo 8, en el verso 1 en adelante, dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos hablando de esto. Pero también la Biblia habla en el libro de Efesios, hablando acerca de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces la palabra de Dios dice que debemos andar en el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Como dijo el apóstol Pablo, yo veo una ley que se levanta contra la ley de mi mente y me quiere llevar cautivo. La palabra cautivo es esclavo a la ley del pecado. ¿Cómo operan los espíritus en la noche y cómo operan en los sueños? Operan de la siguiente manera. Ellos vienen, por ejemplo, usted tuvo un problema de adicción a la pornografía o tuvo un problema de masturbación. Sentía una necesidad porque su cuerpo se lo pedía. Pero usted ahora se está preservando para Dios. ¿Qué hacen entonces? Esos espíritus vienen y lo visitan en la noche. Lo visitan para traer seducción a su vida. De tal manera que luego usted empieza a sentir como ese deseo nuevamente a ver pornografía, ese deseo nuevamente a masturbarse. Es lo que le llamamos los espíritus incubus y sucubus, que muchas veces viven con el hombre de Dios, con la mujer de Dios en la noche y traen placeres. Porque muchas veces vienen esto y nos influyen para que nosotros pequemos contra Dios. Ahora, ¿cómo contrarrestar estos espíritus que muchas veces nos visitan en la noche para nosotros caer en el lazo del enemigo para ser arrastrados por los deseos sexuales? Estos espíritus es resistiendo y sometiéndose a la palabra de Dios. Porque una vez Dios nos liberta, el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos. Pero recuerde que nosotros tenemos un cuerpo que es carnal. Y aunque vivamos en el Espíritu, tenemos un cuerpo que es carnal, un cuerpo que todavía siente deseo. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? La pornografía muchas veces viene a la vida de uno y nos seducen, pero están todavía esos retratos ahí. Usted se santifica, se guarda para Dios, pero vienen esas escenas diabólicas en la noche, esos espíritus, sueños
que nos visitan y muchas veces hasta nos seducen y quieren vivir con uno y hasta viven con uno. Entonces uno ve esa disyuntiva y esa lucha y amanece muchas veces con esa lucha, esa batalla. ¿Qué hacer? Bueno, ahí es donde debemos ir a la palabra, orar. Orar para contrarrestar esos espíritus que nos sedujeron en la noche mientras estábamos reposados. Por eso la palabra de Dios dice lo siguiente, que en la noche debemos de orar de la siguiente manera. Pedimos a Dios que guarde nuestros sueños. Como dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ahora bien, ¿es la masturbación un demonio? No, es un deseo de la carne. Un deseo que es generado, por eso muchas veces, por esas influencias diabólicas que vienen a nuestra vida. Por lo tanto, nosotros debemos de consagrarnos para Dios. Van a venir esos espíritus y usted me dirá, hermano, ¿y cómo puedo yo ser libre de esas luchas y esa batalla? A través de la palabra de Dios. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos. Orad sin cesar para que no caigan en tentación. Habrán batallas, habrán luchas, tentaciones, siempre van a llegar. Yo tengo 30 años en los caminos del Señor. Y todo el tiempo el enemigo viene a ¿qué? A seducir mi mente para yo pecar. Ahora bien, como decía, la masturbación no es un demonio. Es un deseo de la carne. E igualmente la fornicación es un deseo de la carne. Claro, influenciado por demonios. Ellos nos influencian para que nosotros cedamos. Por eso la palabra de Dios nos habla y dice, sométanse a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Corintios. Dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios para darnos juntamente con la tentación la salida. Siempre Dios nos da una salida. Usted dirá, yo soy débil. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Ahora, que esos espíritus pueden venir e influenciarnos, seducirnos. Claro, pueden venir. Ahora yo tengo el Espíritu Santo. Y debo de usar las herramientas que Dios me ha dado para contrarrestar esos deseos. No puedo ligeramente, inmediatamente, sentir luchas y batallas e inmediatamente ir y pecar. No, porque el pecado no viene inmediatamente. Me explico. Usted no va a pecar inmediatamente. Es algo que usted va maquinando y el enemigo te va influenciando. Y llega un momento en que tú te nublas o dejas de pensar en las cosas de Dios y cae en el pecado. Por eso la palabra de Dios dice, ninguno es tentado de parte de Dios, sino que cuando de vuestra propia concupiscencia, deseo, es atraído y es seducido. Entonces cuando tú eres atraído, que el diablo te atrae a él, te seduce. Entonces al ser seducido, tú pecas y entonces al pecar, da luz el pecado, provoca, da luz la muerte. Entonces, por eso la Biblia dice, hijitos, no pequéis. ¿Por qué? Porque ese es el plan del enemigo, llevarnos a esto. Ahora debo de hacer un hábito. ¿Para qué? Para que esos demonios o espíritu de la noche o espíritu de metresa, lo que venga a visitarme, le pongo un stop. ¿Cómo? Cambiando mi forma de pensar, llenando mi mente de la palabra de Dios, llenando mi mente de la oración, llenando mi mente de la búsqueda, de la alabanza, dejar de estar mirando lo que a mí me provoca pecar. Tengo que empezar a renunciar. Yo no puedo, si tengo una debilidad, pero aún no la tenga, usted no puede estar mirando mujeres. No puede estar mirando mujeres que no estén bien vestidas. No puede estar mirando cosas que usted sabe que lo va a provocar a pecar, porque muchas veces dice, no, a mí eso no me afecta. Recuérdese que vivimos un cuerpo de muerte, que fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué dice la palabra? La Biblia es clara y dice, huí de la tentación. José, cuando fue seducido por la mujer de Potifar, él huye. Es decir, yo no puedo empezar a tentar a Dios, porque la Biblia dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana.
pero poderoso es Dios para darnos juntamente con la tentación la salida a fin de que podáis resistir. Siempre hay una salida. Es decir, nadie peca porque no tuvo la capacidad de no hacerlo. No, usted peca porque se dejó seducir. El deseo lo dominó y entonces usted se dio a lo que ese espíritu le había provocado en la noche o en el sueño. Por lo tanto, debemos romper. Cuando eso viene, usted rompe con toda malicia. Cancela todo espíritu que en la noche lo visitó, anulando todo pensamiento diabólico para que usted pueda caminar en libertad, porque si no, todo el tiempo caminará en esclavitud y todo el tiempo va a tener que pedir la oración y todo el tiempo va a depender de que otro ore, pero va a venir, se levanta, pero vuelve y cae, se levanta, pero vuelve y cae. Va a estar en una vida inconstantemente, como lo dice la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, usted debe de mantenerse firme. Está pues firme, como lo dice la palabra de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Está hablando de resistencia contra todas las acechanzas del diablo. Como el diablo te va a acechar, va a provocar en el momento en que quizás usted se acostó cansado, no oró, y vino ese espíritu en la noche y lo sedujo y trajo usted como un deseo, y usted se despierta con ese deseo y quiere, como que tiene una lucha, empieza inmediatamente a cancelar, empiece a romper, a anular, a declarar inoperante todo poder antagónico del diablo que quiere invadir su mente para que usted peque. Porque el objetivo del enemigo y de los demonios es llevarlo al pecado. Es decir, ellos nos seducen para nosotros pecar. Por eso dije que la masturbación no es un demonio, es una obra de la carne. Igualmente el ver pornografía es una obra de la carne. Usted la ve porque usted quiere. Es decir, usted cede a la pornografía porque usted quiere. Aunque los demonios te incitan, pero es una obra de la carne. Su carne es que va a pecar. Entonces muchas veces nos justificamos y decimos, el diablo me engañó, como lo hizo Adán y Eva. Que cuando Dios le está buscando, le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Y él dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios le dice, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? La mujer que tú me diste. Es decir, justificándose. E igualmente la mujer dice, la serpiente. Es decir, siempre vamos a venir con esa justificación para nosotros entender que es el diablo. Y es verdad que el enemigo seduce, pero usted es el que peca. Es decir, la Biblia dice, todas las almas son mías, pero el alma que peca, esa morirá. Es decir, no esté culpando tanto las tinieblas y decir, no fue que el diablo me engañó, no, que yo lo hice porque yo soy débil. Bueno, pero así con esa debilidad, si usted no vive una vida consagrada para el Señor, se va para el infierno. Es decir, usted es el que peca. El enemigo no tiene parte ni suerte. Usted tiene que caminar en la libertad que Dios le dio. Voy a terminar con esto. En una ocasión, en el año 1865, creo, se promulgó una enmienda en los Estados Unidos, la 13ª enmienda, que daba como determinada la libertad de la esclavitud o la acción de la esclavitud. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, que esto, como los esclavos no sabían leer, y los que tenían el conocimiento eran los jefes de esclavos, los que tenían el poder, aquellas personas que tenían los esclavos, sucede que esto llegó a información a ellos. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, si esta información llega a los esclavos, vamos a tener grandes pérdidas porque los esclavos eran una mano de obra para ellos. Sin embargo, ¿qué le dijeron a los esclavos cuando llegó esto? Miren, ustedes son libres, pero esto es un proceso al paso. En pocas palabras le dijeron, sí, pero es algo que viene paulatinamente. Es decir, ya ellos eran libres inmediatamente. Pero ellos no sabían que eran libres. ¿Por qué? Porque sus amos lo engañaron. Así pasa en el mundo espiritual. Dios te hace libre y el enemigo viene y te dice que todavía en ti, que Dios no te ha perdonado, que tú eres un esclavo. Porque ese es el objetivo. Mantenerte esclavizado en las obras de las tinieblas. Por lo tanto, cuando vengan esos espíritus a visitarte en la noche,
y por causa de que tú tuviste un sueño erótico, cuando te levantes, reprende y declárate libre de toda malicia y de toda obra de la carne. Suscríbete, hermano, Dios te bendiga y comparte este video. Gracias y shalom.